Esta es una descripción en palabras de la visión del Tantra no dual. Todo lo que existe a lo largo del tiempo y más allá es una conciencia suprema e infinita, libre y dichosa. Estos son los atributos de la conciencia universal que me gustaría resaltar, que nosotros podemos sentirlo también en cada experiencia de nuestra vida, esta libertad y esta dicha de cada momento. Y esta conciencia única, infinita y suprema, podrían colocarle la palabra divina, que existe en su totalidad, proyecta dentro del campo de conciencia una vasta multiplicidad de objetos y sujetos. Objetos son aquellos objetos inanimados y sujetos son aquellos que tienen autorreflexión, o sea, se dan cuenta que ellos existen. Entonces acá tienes las categorías de objetos materiales por un lado, ¿no? Y luego las diferentes formas de vida, vegetal, animal y humana. Y acá la clave es aparentemente diferenciados, porque cada uno cree que está separado del resto, sin embargo formamos una unidad, una totalidad muy amplia de la cual somos resultados. Porque si tú analizas tu vida, ¿no? Es resultado no solo de tus progenitores y de toda la escala hacia atrás, sino además a cada momento existimos gracias a la Tierra que está moviéndose en el cosmos de una cierta manera alrededor del Sol, y eso nos da calor y energía, y la respiración nos trae oxígeno y energía vital, y estamos en conexión en el espacio compartido con todos los objetos y otros sujetos, y tenemos relaciones, ya sea con los animales, son nuestras mascotas, o también con los seres humanos, que en los diferentes niveles de relación, todo lo compartimos y somos parte de esa totalidad. Por eso que me gusta mucho esta palabra aparentemente diferenciados, que es justamente lo que la conciencia egoica nos hace sentir, de que somos separados y de que somos diferentes. Y estas dos impurezas de la conciencia egoica son cosas que tenemos que despejar, el sentirnos separados y el sentirnos diferentes. Ahora, cada objeto es una actualización, es decir, existe porque hay un potencial que lo creó, atemporal, viene sucediendo desde que nació el universo. Y no nada más desde que nació el universo, sino que cualquier cosa tiene dentro de sí, en sus materiales, en su forma, en su color, en todas sus características, toda la historia de ese material desde el inicio de la creación. Por eso que es un potencial atemporal y siempre inherente a la luz de la conciencia. Una de las características fundamentales de la conciencia es la luz, que se llama prakash. Y esto significa de que de alguna manera en nuestra conciencia cada objeto se ilumina, haciéndonos percibir. Y además está allá afuera gracias a la luz del sol, porque si no tuviéramos luz en la oscuridad absoluta, pues no podríamos verlo, por ejemplo. Tal vez sí sentirlo a través de los otros sentidos, pero la luz es fundamental tanto en el mundo exterior como en el mundo interior. Ustedes saben, lo primero que se crea antes de la materia es la luz, sí, y esto lo saben los físicos cuánticos, que la energía se representa como luz y se condensa como materia, y los átomos funcionan a través de ellos por la luz, ¿no? Por la energía. Es muy interesante que esta frase tántrica, que tiene tantos años de antigüedad, ¿no? Como está totalmente ligada a los descubrimientos modernos de la ciencia y de la psicología también, porque dice acá, cada sujeto, tú y yo, somos lo mismo, es decir, potenciales atemporales que se fueron gestando a lo largo de toda la historia del universo hasta lo que somos hoy, y somos además
un punto contraído de autoconciencia. Este concepto de contracción es muy importante porque nosotros nos sentimos como conciencia individual, que es en realidad una contracción de la conciencia universal. ¿Por qué contracción? Porque nosotros tenemos la conciencia a partir de lo que nosotros somos y somos una parte del todo. Aún así, tenemos autoconciencia, o sea, nos damos cuenta de que somos conscientes. Y esto los animales lo tienen en cierto grado, pero el ser humano es como la cúspide de la autoconciencia, porque nosotros nos damos cuenta que somos conscientes, bueno, no nosotros, los que se dan cuenta que tienen conciencia, porque hay gente que ni se da cuenta que es consciente, pero que es consciente de algunas cosas, son conscientes. Lo maravilloso del yoga es que se focaliza en no solamente explorar nuestra autoconciencia, o sea, darnos cuenta de que somos conscientes, sino que además queremos saber el por qué y el cómo funciona la conciencia. Entonces esto, por eso que es tan potente esto de la filosofía del yoga, porque nos va dando claves acerca de lo que somos y de lo que es nuestra autoconciencia. Y es interesante porque luz de la conciencia tiene que ver con Shiva. La luz de la conciencia plena está en todo. La autoconciencia tiene que ver con Shakti. O sea, tiene que ver con el individuo manifestado, con la conciencia contraída y al mismo tiempo que es autoconsciente de ella. Ahora, la clave aquí es esta, que cuando somos conscientes, nos demos cuenta que nuestra conciencia se puede contraer y conscientemente la podemos ampliar para poder unirnos con la conciencia universal. Ese es el espacio del yoga. Y aquí vamos a entender un poquito más adelante que cuando el individuo se contrae a solamente escasas experiencias, sufre, porque su conciencia se contrae y se desconecta de la conciencia del todo. Entonces, no es que hay que construirse una conciencia, sino la conciencia ya está. Hay que despejar todo aquello que contrae nuestra conciencia para poder ampliarla, que es nuestra verdadera naturaleza, y al ampliarla sentir esa conexión con el todo. Entonces dice, toda la creación es un juego divino, es el resultado del impulso natural dentro de esta conciencia unitaria, universal, para expresar la totalidad de su autoconocimiento en acción. El impulso natural es esa voluntad que tiene la conciencia universal para expresar su autoconocimiento en acción. Aquí tenemos los tres primeros grandes impulsos de nuestro ser como ser individual y además de la conciencia universal. Y estos tres, especialmente este impulso inicial, surge del amor. Muy bonito esto y también muy significativo porque es como que la raíz de todo, de esta conciencia universal, es crear y amar. Y a través del amor es que se va generando todo el universo y todas las experiencias dentro del universo. Lo que pasa es que el ser humano cuando se contrae ya no reconoce eso y entonces sufre. Desde el punto de vista de la conciencia universal, cuya luz es ilimitada, se contrae por su propio libre albedrío en puntos finitos de conciencia encarnados, es decir, por el propio libre albedrío de la conciencia divina, se divide en pedacitos, en puntos finitos de conciencia encarnada, de conciencia individual, para experimentar todo aquello que puede ser experimentado en esta vida, en la relación con los demás, en la relación con la naturaleza, en la relación con los animales, en
la relación incluso con los objetos inanimados que muchas veces tienen tanta relación con nosotros como los planetas y las estrellas y todo el cosmos, que si no existiera, pues tampoco existiríamos nosotros. Ahora, y esto es muy importante para nosotros, cuando estos sujetos finitos se identifican con las cogniciones, o sea, las creencias, los conceptos, la actividad mental, cuando estos sujetos finitos se identifican con las construcciones mentales y con las circunstancias limitadas de su tiempo y de su espacio que componen la fase individual de la existencia. Circunstancias limitadas: tenemos un cuerpo, tenemos una mente, estamos en un espacio, recibimos toda la información mental de los demás, o sea, que también son sujetos finitos limitados. Si nos identificamos con todas estas limitaciones que componen la fase individual de nuestra existencia, en lugar de identificarnos con la pulsación de la conciencia pura universal, que todo lo abarca y que es transindividual, o sea, que va más allá del individuo, que es en realidad nuestra verdadera naturaleza, experimentamos el sufrimiento. Aquí es muy potente esto que se dice. Hay sufrimiento cuando tú contraes tu conciencia y te identificas con lo limitado. Por eso que una de las técnicas más valiosas, preciosas que sacamos de esta enseñanza y que podemos usar de aquí en adelante es que cada vez que detectamos que nuestra conciencia se contrae, conscientemente la expandimos y nos decimos a nosotros mismos: eso no es todo lo que somos, eso es parte de lo que somos. No es que neguemos la emoción o el pensamiento negativo, etc., o el hecho de que yo me considero un individuo separado de los demás o diferente. No, no es que no es real, pero está limitado. Está limitado y por lo tanto me va a generar sufrimiento si es que yo no expando mi conciencia. Por ello que, para rectificar esto, existe el camino del yoga y las prácticas. Entonces, el propósito del camino espiritual es socavar, es eliminar esta identificación errónea, revelar directamente el hecho de que, fíjense acá, se describen 5 poderes divinos. El primer poder divino es la conciencia, que siempre está ahí y que es el trasfondo profundo de nuestro ser. La dicha es el segundo, el sentirnos gozosos en cada experiencia. Si a veces se genera sufrimiento es porque mi conciencia está contraída. Yo puedo de alguna manera volverla dichosa si es que me doy cuenta de la contracción y voy más allá. Las experiencias a veces generan dolor, pero si uno expande la conciencia, uno abraza eso y termina aprendiendo muchas cosas. No es que uno tenga que aprender solo por el dolor, pero el dolor también enseña y por lo tanto esa enseñanza genera dicha. Y luego estos 3 poderes divinos: voluntad, conocimiento y acción, que son de hecho las 3 etapas de cada proceso de manifestación. Voluntad es el primer impulso, tú tienes como poder, luego empiezas a a cristalizarlo, a volverlo realidad manifestada a través de tu conocimiento. Por eso que la sabiduría es muy importante. Y luego actúas. Y estos 5 poderes divinos comprenden también la totalidad de la experiencia de uno mismo. Por lo tanto, tú reconoces esos 5 poderes divinos en ti
en el momento en que tú actúas. Por eso que se dice que el ser es co-creador. El ser individual co-crea junto con la totalidad. O sea, si tú quieres crear algo, no esperes a que Dios lo haga. Ese Dios, ¿qué Dios? Ese personaje que está en las nubes, imaginario, de que alguien te contó que ahí existe. Cuando miras para arriba y ves las nubes y más allá hacia el cielo ves el sol y la luna y las estrellas y las galaxias y dónde está Dios. Este concepto de la divinidad como la totalidad que es y que tú eres parte de eso empieza a hacer mucho sentido. Y mientras más reconoces que los poderes divinos están en ti, reconocimiento es una palabra clave. Dice, la verdadera identidad propia no es más que aquella misma de la suprema divinidad, totalidad, que es el todo en cada parte. Y esto expresa de una manera muy contundente lo que es la realidad para un yogi tántrico. La divinidad es la totalidad, entonces tenemos una dimensión de la divinidad como la totalidad y por otro lado tenemos la dimensión individual de la divinidad, que es mi parte, lo que yo soy dentro del todo, por supuesto interactuando con el todo. Este es el reconocimiento fundamental. Esta intuición, porque es una intuición, algo nos dice que es cierto, pero nos cuesta creer. Nos cuesta creer que somos divinidad, sí, porque estamos siempre percibiendo las limitaciones en vez de estos poderes divinos en nosotros. ¿Por qué? Porque así fuimos educados, porque así fuimos formados por mensajes erróneos de personas que estaban limitadas, pero que no tenían las herramientas para darse cuenta de esa limitación y por lo tanto ir más allá de ella. Pero nosotros sí, como yogis, tenemos estas herramientas. Por eso que dice acá, esta intuición experiencial se repite y refuerza a través de varios medios. Aquí hablamos de prácticas, herramientas, los upayas, estas técnicas, ya sea de Kundalini Yoga como las contemplaciones del Tantra, nos van a dar la posibilidad de experimentar directamente que los poderes están en nosotros, que tenemos una conciencia infinita y eterna, y que desde ahí podemos crear, y podemos crear desde nuestra voluntad, con nuestro conocimiento y la capacidad de actuar. Estas prácticas poco a poco nos convencen, de modo que se vuelve esto finalmente un fundamento, momento a momento en la experiencia mía, no conceptual, o sea, no viene de la cabeza nomás, viene de la vida misma donde me doy cuenta, tengo estos poderes, yo puedo actuar, yo puedo crear mi propio futuro, pero puedo crear mi propio futuro no irrealmente, sino considerando todo lo que pasa a mi alrededor, porque hay muchas cosas supersticiosas que hablan de que basta con que yo piense y cree mi futuro para que todo el cosmos se alinee con eso. No, lo que se va a alinear con eso va a ser tu mundo. Y ahí tienes que ver de qué manera comunicarte y relacionarte para que el resto del mundo cercano se vuelva en armonía con tu mundo. Entonces aquí se caen muchísimas supersticiones que nos han mal enseñado tanto y las vamos a ir destruyendo poco a poco a lo largo del curso y son muchas. Estas supersticiones de que a mí me basta con orar para que la cosa se arregle allá, o me basta con pensar algo positivo y luego tiene que suceder. Todas estas cosas son muy supersticiosas porque consideran solamente tu mundo y no todo lo que te rodea, es decir, la totalidad. Cuando ya empiezas a concebir la vida de esta manera, el sentido contraído
de ti mismo y la separación que sientes con el todo empieza a desvanecerse. Acá dice, finalmente aniquilado. Eso es cuando realmente ya la hiciste. Nos falta para eso. Tenemos todo un proceso, ¿no? De sanación para ir soltando todas estas creencias. Pero ese es el momento de la liberación y sentimos resplandor incandescente de la expansión completa hacia la perfecta divinidad, totalidad. O sea que tú a cada momento empiezas a vivir como realmente siendo parte del todo, totalmente fundido con el todo y de manera muy realista, no fundido nada más con lo bonito de la cuestión, sino que con realmente todo lo que está sucediendo, porque por alguna razón está sucediendo, porque estamos evolucionando y yo voy a hacer lo mejor posible para evolucionar y para impactar a mi medio ambiente para que evolucione hacia la luz. Entonces, la propia percepción de uno mismo y la percepción de todo lo demás abarca claramente la realidad de un universo que baila la danza famosa de la vida en su totalidad perfecta, porque no es que sea perfecto, que sea todo lo bonito, sino que existe una realidad porque existe una realidad. Estamos pagando mucho karma del pasado, por eso que existen todas las locuras y las maldades que existen. Lo primero que tengo que hacer es aceptar todo aquello para que a partir de esa aceptación, que no es resignación, ¿cierto?, yo haga lo más posible desde mi ámbito, no supersticiosamente, desde mi ámbito, haga lo mejor para que cada vez esto mejore, valga la redundancia.